voy a hablar del tema reproductor y como prácticamente eso también ya lo vieron ustedes en la Embryo 1. Entonces no es un tema tan complicado. Hoy voy a dar reproductor de macho, mañana vamos a ver reproductor de hembra y reproductor de ave. Entonces sabemos que el sistema reproductor de macho está formado por las siguientes estructuras. Tenemos al testículo y el testículo va a estar, primero va a tener una túnica albuginea aquí externamente, ¿verdad? Túnica albuginea, que realmente es la cápsula. Entonces, si tiene cápsula, es un órgano ¿de qué tipo? Parenquimatoso, muy bien. Y este es tejido conectivo laxo, con gran cantidad de vasos sanguíneos. Bueno, sobre la túnica albuginea vamos a tener una capa de músculo liso, que es el escroto. Bueno, entonces como ya todos sabemos, cuando nosotros tenemos una cápsula de tejido conectivo, emite septos o tabiques hacia adentro del órgano, y esos septos o tabiques también son de tejido conectivo, ¿va? Septos de tejido conectivo. Bueno, ya aquí adentro, cuando el septo divide esta parte, nosotros a todo esto, o sea, no lo vamos a poner aquí, a esto, pinta. Este va a ser un lobulillo. ¿Con quién me podría confundir yo con ese término lobulillo? Bueno, entonces ahí tenemos cuidado, ¿verdad? Lobulillo. Con la bursa de Fabricio. Entonces tenemos aquí, y aquí vamos a tener túbulos, túbulos seminíferos. Vale. Entonces en un momento voy a explicar qué tiene ese túbulo. Aquí están. Aquí rodeando a los túbulos, en todo esto, sabemos que se conoce como espacio intersticial. El espacio intersticial. Ahí en el espacio, en el espacio intersticial vamos a encontrar a las células intersticiales aquí, porque es el espacio intersticial. Células intersticiales o de Sertoli. ¿Va? Ahí van a estar las células de Sertoli. Espera, es de Leydig. No me había confundido. Bueno, no me recuerdo si se escribe bien así, chicos. ¿Qué escogería al final? Aquí. No, ¿Sí? la primera. ¿Al final me dijeron? Aquí. No, la primera. Tiene dos sí. Bueno, ahí. Su función es producir testosterona. Entonces es la encargada del dimorfismo sexual del macho. O sea, el macho se comporta como macho por las células de Leydig que van a producir testosterona, ya sea fenotípicamente como también el comportamiento. Bueno, aquí en el túbulo seminífero va a estar formado por un epitelio espermático. Porque se recuerdan que habían epitelios especiales. Epitelio espermático. Entonces, según la Embryo que ya recibieron, ustedes saben que el túbulo seminífero, ya hablando del túbulo seminífero aquí, va a tener aquí una membrana basal.
Sobre la membrana basal o pegadas a la membrana basal están las espermatogonias. O sea que si yo voy a hablar de espermatogonias, siempre va a ser células pegadas a la membrana basal. Nunca voy a pensar aquí, aquí tiene que estar pegada a la membrana basal. Entonces esta va a ser espermatogonia. ¿La espermatogonia en quién se divide, jóvenes? ¿En quién se divide? En espermatocito primario, ¿verdad? Entonces el espermatocito primario, ahí está. Este es el primero. El espermatocito primario se va a dividir en espermatocito secundario y ese ya es más chiquitito. Entonces este es secundario. Y luego el espermatocito secundario se va a dividir en espermátides o espermatides. Bueno. Dentro de ese epitelio espermático, ahí sí están las células sustentaculares o de Sertoli. Ahí sí. Sertoli. Bueno. La función de las células de Sertoli es una función como metabólica. Va a venir y regula la alimentación de las células espermáticas con sacarosa y otras cosas aquí para que sobrevivan. Bueno. Entonces, aquí miramos dos cosas. De aquí hacia acá va a ser un proceso de mitosis. O sea, solo es multiplicación celular y de aquí para acá va a ser un proceso de meiosis, que es reducir la cantidad de cromosomas. Bueno, entonces, solo empezando con esto podemos decir que el aparato reproductor del macho tiene dos funciones principales. Una es producir espermatozoides, o sea, una función espermática, y una función de producir hormonas, ¿verdad? Que se llama, como la hormona es una testosterona, hacemos que es un esteroide. Entonces, ustedes se acuerdan de su biopsis en sí, los esteroides tienen un ciclopentano y todo lo demás, ¿va? Esteroid génesis. No es específicamente esteroide. Estereido, muy bien. Esteroidogénesis. Esa sería la 1 y la otra es espermatogénesis, que sería la 2. Gracias por la ayuda. Vale. Bueno, entonces aquí está todo claro hasta ahorita. ¿Sí? ¿Todos? Bueno, entonces ya sabemos que estamos aquí, le vimos las estructuras del testículo. El testículo, la siguiente estructura que va a seguir es el plexo pampiriforme. Este plexo pampiriforme. El plexo pampiriforme es ciertos vasos sanguíneos que están regulados por la arteria testicular y lo demás que ya vieron en anatomía. Esto se va a comunicar con los conductos eferentes. Aquí, ¿verdad? Conductos eferentes. Vamos a poner aquí entonces conductos eferentes. Entonces vamos a ver aquí. Los conductos eferentes se van a comunicar con la cabeza del epidídimo. Aquí. Entonces será el epidídimo, cabeza, cuello y la cola. El
el epidídimo se va a comunicar con el conducto deferente. No se van a equivocar ahí. Porque aquellos son conductos eferentes. Deferente. Ese luego se va a unir con el conducto eyaculador, con la próstata, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí, los conductos deferentes, el epidídimo y el conducto deferente, todo tiene epitelio cilíndrico con estereocilios. Pero si es simple o pseudo, va a depender en qué área me encuentro. Supongamos que si yo les muestro una aquí, cuando estamos terminando el conducto, seguramente aquí va a ser simple, ¿verdad? Con estereocilios. Pero en esa parte que es más grueso, tal vez si yo muestro aquí en un corte, entonces ahí va a ser pseudo, ¿verdad? Con estereocilios. Entonces ustedes van a ver que la teoría dice que tiene los dos, dependiendo dónde nos encontremos. Y eso es todo. Ya no hay nada más. Fácil, ¿va? ¿Ves? Está fácil. Bueno, entonces vamos a ver la presentación y con eso concluimos hoy para que no se tenga muy larga la sesión. ¿Ah? De verdad. Después ahí la yo oigo en mi ventana cuando dicen, ¿y todos a la cara de vamos. Sí, ahí tienen cuidado porque hay una ventana donde estamos con Ricardo, se ve todo lo que hice en el pasillo. Hasta los maltratos. ¿Qué están diciendo? La de ahorita. Y sale. ¿Qué jueves en laboratorios de esto? Ay, no, prefiero esos laboratorios. Vamos, van a ver que también es cortito. Bueno, jóvenes, entonces histología del aparato reproductor del macho. No vamos a entrar en características de ave porque eso lo van a ver cuando pasen ornitopatología. Bueno, entonces hablamos de las células de Sertoli, de Leydig, las estructuras espermáticas, las vías espermáticas. Va a hablar un poco de alteraciones de los espermatozoides, pero con imágenes, y los conductos de la red. Bueno, ahí está. Entonces, al ver esto ahí ustedes ya sabemos que esto es el testículo, entonces este de aquí arriba tiene que ser el epidídimo. Entonces digo área aquí cabeza, más o menos es el cuello y la cola, ¿verdad? Si yo digo toda esta parte de aquí, sabemos que son lóbulos y los túbulos. Bueno, entonces para que nos ubiquemos bien en las estructuras, sabemos que primero teníamos el escroto con una túnica muscular, pasamos a la túnica albuginia, que es la cápsula, ¿verdad? Aquí está el plexo vampiriforme. Bueno, ¿qué significaba espermatogénesis? Formación de espermatozoide. Pero vieron que en ningún lado dije yo que se formaba el espermatozoide. ¿Hasta dónde llegué yo? Entonces ahí van a estar más o menos los espermatozoides, se forman muy rápido, se forman millones a diarios. Entonces casi siempre cuando ya está la maduración de las hormonas va a cambiar, pero no puede moverse. El espermatozoide más o menos va a agarrar movilidad cuando ya está por aquí, miren, ya está más o menos en la cabeza del epidídimo. En este momento es inmóvil, pero la razón es que aquí tampoco hay líquido seminal, porque las vesículas están hasta esta área. Media vez entro a la próstata aquí y empiezan las vesículas seminales. En todo esto se va a estar moviendo únicamente por contracción, solo por contracción, o sea, por contracción no del mismo, por contracción de las vías. Bueno, ¿no quieren ustedes? Ya no tienen la teoría tal vez. Bueno, vamos. Entonces estuvimos hablando de las dos funciones más importantes que iba a hacer. Miren, ahí está ese esquema, ¿ven? Siempre venían las parciales, ¿no? Para que ustedes lo vean. Entonces sabemos que es un esteroide, que es la función, va a ser pues producir hormonas sexuales, andrógenos, para dar las características fenotípicas del macho. Que ustedes saben que es importante cuando elegimos un macho reproductor.
que tenga ambas cosas, que tenga una buena producción de semen en calidad y en cantidad, y otra es que tenga las características fenotípicas de la raza. Porque puede ser que produzca una buena cantidad de semen y no tenga las características fenotípicas, es descartado. O al revés, que tenga las características fenotípicas y que no produzca una buena cantidad y calidad de semen, también es descartado. Muy bien. ¿Qué será que no quiere? Bueno, entonces estamos aquí. Muy bien, y vimos esto mismo. Esto es para que nos ubiquemos mentalmente, porque en el corte pues no se mira exactamente así, pero esto está hablando del óvulo, y cada uno de estos conductitos sabemos que es el ovulillo. Y la cápsula pues es de tejido conectivo. Miren, es lo mismo que hemos estado viendo, miren otras cosas diferentes. En el corte realmente se mira así. Esa es la realidad. Entonces lo que vamos a tratar de estudiar es ubicarnos en uno que sea el más típico. Si yo viniera, miren, ahí es bien lógico, yo tengo esta lámina, mira un montón de tubos, ya sé que es cuando la estructura es igual es porque es parenquimatoso. Y yo me ubico aquí afuera del tubo, que es lo único que puedo preguntar. Ahí, aquí afuera del túbulo. Espacio intersticial. ¿Qué hay ahí? Espacio intersticial. Pero el intersticio. ¿Y qué es lo más importante que el intersticio? Las células de la... ¿Saben por qué? Porque ambas células tienen capacidad de ser tumorales. Ambas. Entonces, esta puede volverse tumoral, como esta puede volverse tumoral. Entonces, dependiendo dónde esté ubicado el tumor, yo puedo saber el origen, ¿verdad? ¿Qué tipo de tumor es? Si es un tumor que está relacionado con hormonas o es un tumor que está relacionado con producción celular. Solo dependiendo de dónde está. Entonces ahí está el túbulo y vamos a hablar de las celulitas. Ahí está. Entonces, aquí miren, aquí nunca, jamás de los jamases tiene que haber una célula de defensa. Nunca, ahí nunca. Tengo que encontrar ni un linfocito ni plasmática, no. Porque la célula de defensa de aquí es la célula de Sertoli. Si llega a entrar una sola célula de defensa aquí, va a destruir el testículo. Por eso es tan peligroso los golpes testiculares. Porque lo que pasa es que estas células se desarrollan hasta la pubertad. Entonces el sistema inmune se establece embriológicamente. Entonces como estas células nunca se desarrollan dentro del útero, el sistema inmune jamás logra reconocerlas. Si llega a tener contacto aquí, lo va a destruir. Entonces, lo peor es una inflamación testicular. Y aún un reproductor, ¿sí? Aquí, de Sertoli. Aquí adentro de Sertoli, ¿verdad? Pero el sistema inmune no puede reconocer a ninguna célula que sea espermatogonio, espermatozoide primario, secundario, espermátido, o algún espermatozoide. Entonces, ¿se imaginan si tenemos un buen macho reproductor en cualquier especie? Eso sería fatal. Y casi siempre las muestras de semen, ustedes se dan cuenta que son de forma, o sea, uno toma la muestra, casi nunca es una monta natural. Entonces cuando tomamos muestra de semen es bien importante que tengamos un buen trabajo del macho reproductor. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Cuando si a ustedes les toca algún tumor testicular, si es una necropsia, no saben qué les va a tocar, debo estudiar las dos cosas: cómo está el intersticio y cómo está el epitelio espermático. O sea, si yo pregunto, todo esto es túbulo espermático y esto es el epitelio, ¿verdad? Esta es la membrana basal, pero esa membrana basal, que es de tejido conectivo, va a tener ahí miofibroblastos. ¿Qué es eso? Que se pueden contraer porque estoy diciendo que las espermátides no se pueden mover, entonces ese se tiene que contraer para que puedan salir. Bueno, cerca de la membrana basal, ¿quién va a estar? Cerca de la membrana basal, espermatogonia. La célula de Sertoli no se tiñe con HL. ¿Ah? Es aquí, espermatogonia. El siguiente paso es quién es espermatocito primario. El que yo le mire la cromátide que se está empezando a condensar o a aflojar porque va a entrar en mitosis, esa es el espermatocito primario. O sea, ¿se dan cuenta que no está redondito el núcleo? Bueno, esos son primarios, donde el núcleo se observa así como fragmentado. Primario. El secundario va a ser este chiquitito que está aquí. Y ahí no tenemos
no hay ningún espermático. Bueno, ¿sí quedó claro? Entonces hablamos que tenemos un epitelio espermático que va a ser epitelio seminífero, es de las espermátidas, y aquí sí se puede ver una célula de Sertoli. Bueno, y también espermátidas. Aquí está la membrana basal, ¿verdad? Sé que unidas a la membrana basal siempre son espermatogones. Luego cuando empieza a condensarse o separarse, sé que es espermatocito primario. Aquí. Cuando se vuelve más chiquito y redondito, yo sé que es el espermatocito secundario. Y cuando le sale cola es espermátido. Bueno, ahora aquí, esta que está aquí es la célula de Sertoli. Miren el tamaño. ¿Ah? No se mira, pero en el corte que tenemos sí se mira el núcleo. Mira bien el núcleo. Entonces la función de esta célula es metabólica, va a ser defensa, metabolismo, todo eso se va a encontrar. Si entra algún patógeno ahí, la célula de Sertoli es la célula de defensa. Vamos a ver las partes del espermatozoide. Pues son fáciles, ¿verdad? Solo tiene cabeza, cuello y cola. En la cabeza va a tener el acrosoma que tiene enzimas proteolíticas para destruir la corona radiada del óvulo. Vamos a tener el núcleo que tiene los 23 cromosomas, el cuello que tiene mitocondrias para la energía y la cola. Ya no tiene nada más. Bueno, entonces tenemos varias fases para formar espermatozoides. Uno, las células, sabemos que la espermatogonia dice que tiene que sufrir mitosis, porque decíamos que aquí estaban esas dos fases. Mitosis de espermatogonia hasta formar espermatocito secundario. Y luego teníamos meiosis, ¿verdad? Entonces aquí, los primarios van a ser divisiones, luego va a ser las divisiones meióticas para convertir en espermatozoides maduros. No se van a confundir aquí, ¿verdad? Porque aquí está diciendo primario, secundario, luego meiosis y formar espermátides. ¿Qué alteraciones podemos tener o qué es lo que medimos en una muestra de semen cuando ustedes lo hagan? Uno es que tiene que tener una buena concentración dependiendo de la especie. O sea, cada especie tiene su concentración normal de espermatozoides y si no lo tiene le decimos oligoespermia. O sea que eso inmediatamente va a descartar al macho. Lo siguiente es que tenga espermatozoides anormales. Miren, que hayan de dos cabezas, inmóviles, que va a movimientos circulares. Es normal cierta concentración de cada uno, digamos un 1%, un 2%. Uno hace el cálculo y hay cierta cantidad que es normal. Pero si sobrepasa, entonces si decimos tétaro, ustedes saben que es malformación, ¿verdad? De los espermas. Y otro es que haya formas anormales y poca concentración, o sea, las dos cosas que estén en conjunto. Muy bien, entonces ahí está, ¿verdad? Cuando pasen ustedes a módulos van a hacer su control espermático y van a ver cómo. Y es bien fácil, ¿cómo se hace? Bueno, entonces ahora hablamos de los conductos o las vías. Sabemos que tenemos la red de Testin que va a comunicar a los túbulos seminíferos con los conductos eferentes, ¿verdad? Y ahí está. Bueno, conductos deferentes y el epidídimo. La primera diferencia y la única diferencia que hay es el epitelio. Que este tiene epitelio cilíndrico simple y aquel tiene. ¿Qué es eso que está ahí? ¿Espermátides o espermatozoides? Espermatozoides. Eso, muy bien, espermatozoides. Y ahora tenemos conductos, bueno, ahí está, miren. Bonito, ¿va? Entonces yo pongo esa imagen, ¿quién es? Epidídimo, conductos eferentes. Epidídimo. Ahora conducto eferente, miren. Conducto eferente, como ya estamos cerca del conducto eyaculador, tiene una capa muscular gruesa, que tiene 3 túnicas musculares lisas, porque aquí el espermatozoide ya tiene que agarrar fuerza para salir. Y el epitelio también puede ser pseudo o simple. Bueno, chicos, entonces, ¿hay alguna duda? Claro, todo. Eso es todo. ¿Hasta aquí entra para el paseo? No, todavía falta en realidad. Hasta aquí entra para hoy. Ahí estamos.